Bueno, le conté desde el arranque del programa que tenemos esta mañana una pieza importante de información con la base, bueno, basada en la entrevista que sostuvo nuestro colega periodista Marcos Martínez Chacón. Marcos es un periodista mexicano que formó parte del equipo, bueno, del programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley, allá en la Escuela de Graduados de Periodismo con el legendario Lowell Berman, que bueno, pues conocimos en su momento cuando nos invitaron a estar en California charlando con los colegas de esa escuela de graduados de periodismo. Y bueno, pues ahí contactamos en su momento a Marcos Martínez Chacón y al paso del tiempo, pues hemos hecho algunas cosas juntos y en este caso nos propuso esta entrevista con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y es una larga conversación que sostuvo Marcos Martínez Chacón con Santiago Nieto, en donde da elementos de información muy relevantes, me parece muy reveladores de lo que se está haciendo desde esta Unidad de Inteligencia Financiera. Destaqué fundamentalmente lo que le cuenta sobre esta presunta red de extorsión que habría operado desde la propia Unidad de Inteligencia Financiera y en conexión directa con Los Pinos, en este caso con la oficina de la Consejería Jurídica de Humberto Castillejos, y cómo, bueno, pues desde ahí precisamente habrían ocurrido asuntos que tienen que ser esclarecidos pues por el Ministerio Público Federal. Estamos hablando de lo que le han narrado informantes a Santiago Nieto y ya nos contará los detalles el propio Marcos. Están también informaciones relevantes sobre lo que se encontró ahí. Al llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, bueno, pues se encontró también que hubo vulneraciones o han detectado vulneraciones a las que se expuso precisamente al sistema interno de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, los detalles que el propio Marcos nos podrá contar esta mañana sobre lo que le contó de las investigaciones en torno al propio Enrique Peña Nieto, presidente de México. En grandes rasgos, estamos esta mañana, Marcos, con una entrevista muy importante por todos estos elementos que se dejan a la mesa. Así que desde este estudio te mando un abrazo, te saludo, buenos días y bienvenido, Marcos Martínez Chacón. Muchas gracias, Carmen. Es un gusto saludarte. Pues sí, como tú lo comentas, hubo una conversación. En realidad fueron dos situaciones, dos conversaciones que yo sostuve con Santiago Nieto. Él tuvo la amabilidad de recibirme en dos ocasiones y la segunda es la que pues estamos retomando el foco, el centro de lo que él platica, de lo que él nos cuenta. Y como también lo dices, hay un asunto importante de lo que sucedía al interior de la UIF, lo que sucedía al interior de este órgano central, órgano estratégico creado dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo que sucedía particularmente en la anterior administración de Enrique Peña Nieto. Yo creo que él, por supuesto, tiene un bagaje histórico como funcionario. Todos sabemos la historia de lo que sucedió el año pasado, de lo que aún en el anterior gobierno había, pues él denunciado, de lo que él había dicho. Y bueno, corrijo, no fue el año pasado, fue hace un poco más de tiempo, sobre las presiones que había de parte de Emilio Lozoya cuando él era el titular de la FEPADE. Entonces, hay todo un asunto aquí de lo que él vio desde antes, de lo que él atestiguó siendo el jefe de la unidad que investigaba los delitos electorales en la anterior administración, de lo que después todos vimos que sucedió con el artículo de reforma y de cómo él después en su libro narra que a partir de esa entrevista, Alberto Elías Beltrán, entonces encargado del despacho, llamémosle así para facilitar a la audiencia cuál era la función de este exfuncionario en aquel entonces, lo llama y le dice pues que se desdiga, que no puede hacer esas declaraciones y él no lo hace y después le cuesta el trabajo, ¿no? Todos sabemos lo que sucedió, él denunció después amenazas de muerte, incluso después de esta vorágine en la que se vio envuelta. Entonces, él vio de cerca el caso Odebrecht. De ahora estando en la UIF como el jefe, yo también le pregunté de eso y hablamos de los contrastes que ve. ¿Qué hacía la UIF cuando él era el titular de la FEPADE, por ejemplo, y qué
hace la UIF ahora, que él es el titular de esta unidad tan importante del gobierno y que había permanecido, digámoslo así, en la oscuridad cuando Bas era el titular. Yo no recuerdo que él anduviera pues con esta, digámosle tal cual, apertura a los medios, que es algo que se le ha reconocido a Santiago Nieto y que también se le ha criticado, pero que siendo periodistas, no vamos nosotros a cuestionar que un funcionario hable, que un funcionario sea abierto, que un funcionario actual en una unidad que era obscura en el anterior gobierno y en pasadas administraciones, pues nos cuente. Y eso es parte de lo que hablamos también. Como tú dices, hay un caso importante que él denuncia, que él comenta, que es la presunta red de extorsión que se operó en colusión desde la UIF con despachos jurídicos ligados a Humberto Castillejos, ex consejero de la presidencia del área jurídica en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que además también tendría un elemento ahí interesante y que se está investigando, de acuerdo con él, de la Fiscalía, bueno, entonces Procuraduría General de la República. En algún momento yo le cuestioné, le pregunté, bueno, ¿tú crees que hay o que había un esquema en el que estaban Bas, Beltrán y Castillejos? Y él me dijo, yo creo que así operaban. Claro que esto está sujeto a una investigación, ellos ya denunciaron, la UIF denunció este caso y ya lo había él comentado en alguna ocasión anterior. Yo estuve haciendo ahí obviamente una revisión de lo que se había dicho de estos 722 casos en los que supuestamente se extorsionó a particulares y a compañías. Pero el elemento adicional y el elemento crucial es los despachos que operaron esta red de extorsión y que, como lo dice él, y están las citas textuales en la entrevista, pues cómo tenían acceso estos despachos a la información que era pues principalmente clasificada de la UIF y sin mediar ningún otro mensaje, los despachos tuvieron acceso a esa información y contactaban a estas 722 personas físicas y morales para ofrecerles, básicamente de la nada, resolverles el caso, resolverles la situación ante la UIF. Y después, supuestamente, y de acuerdo a con lo que nos dice Santiago Nieto, la Fiscalía, la Procuraduría, habría pues básicamente ignorado la situación porque la UIF no lo denunció, la UIF de Bas, la UIF del que quedó después de Bas, y pues queda ahí un vacío informativo, un vacío oficial que Santiago le pide ahora a la Fiscalía actual con Alejandro Hertz Manero que pues lo revisen. Obviamente ellos ya lo pidieron de manera formal presentando la queja, pero ese es el meollo del asunto, que se delineen y se hagan las conexiones directas entre Castillejos, los despachos jurídicos, que son al menos 5 de acuerdo con Santiago, y lo que hizo la Fiscalía o la Procuraduría en aquel entonces. Y ahí hay un entramado presunto de corrupción que llega hasta las más altas esferas de la presidencia de Enrique Peña Nieto, cosa que, bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido con Rosario Robles, lo que ha sucedido con Emilio Lozoya, lo que ha sucedido también, aunque no formó parte de la administración, pero con un abogado cercano a Peña Nieto, Juan Collado, y todos estos elementos son cruciales para entender lo que sucedía en la anterior administración y esta mirada que nos da, que nos provee Santiago Nieto, es pues muy interesante, yo creo, para seguir expandiendo el conocimiento público y en bien del interés público y de la información a la que tienen derechos todos los mexicanos, de saber qué pasaba, de saber los entramados, que si lo describimos en términos burdos, pues era casi una mafia. Esto era bastante serio. Bastante serio, sin duda, Marcos Martínez Chacón. Pues dejemos correr, si te parece, la entrevista que sostuviste con Santiago Nieto, estos dos encuentros con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República. Aquí queda esta pieza en voz y edición de Alín González y Evelyn Macari, la entrevista de Martínez Chacón con Santiago Nieto. Investigaciones especiales.
El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto, que podrían apuntar a posibles actos de corrupción. Así lo reveló en entrevista a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nieto dijo que la UIF está utilizando elementos de casos de ex colaboradores cercanos a Peña Nieto, como el de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya y del abogado Juan Collado, para llevar a cabo la investigación financiera relacionada con el expresidente. Lo que estamos haciendo es, insisto, la reconstrucción de abajo hacia arriba. Entonces las ligas te tienen que llevar. Entonces, Lozoya, ¿dónde estaba operando? Pues en España, estaba operando en Estados Unidos, estaba operando en Suiza, en Islas Vírgenes. ¿Dónde operaba Collado? En Andorra, en España. Entonces, a partir de ahí hay que armarlo. Es un tema metodológico y pedir información a esos países para poder tener la información. Hay que avanzar. Nieto señaló que para llevar a cabo la revisión de las finanzas de Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera colabora con autoridades de diversos gobiernos extranjeros. Ya viene Ruiz Esparza, está Romero de Champs denunciado por nosotros, por la UIF. Entonces yo creo que todo apunta, pero digamos no tengo en este momento todavía ningún elemento probatorio real. Pero de parientes de Peña Nieto. En eso estamos haciendo un proceso de investigación. Al preguntarle si coincidía con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de implementar un punto final y no perseguir los crímenes cometidos por expresidentes, Nieto dijo que la orden de López Obrador a funcionarios federales fue de no permitir la impunidad en ningún caso. Sin embargo, dijo que, considerando que los delitos financieros prescriben luego de 10 años, no tendría sentido investigar las finanzas de funcionarios o exfuncionarios que hayan ocupado cargos hace más de una década. Hay un tema importante, también nuestra competencia prescribe a los 10 años. Entonces, es decir, nosotros... Delitos financieros. Los delitos financieros. Sí, nosotros podemos actuar ahorita de 2009 a 2019. En realidad sería pues, la parte final del gobierno de Calderón y la parte de todo el gobierno de Peña Nieto. Esa sería nuestra competencia. Por eso las cosas se han enfocado al tema de Peña Nieto. Más hacia atrás pues, no tendría sentido, ¿no? O sea, Salinas de Gortari ya estaría prescrito. En la entrevista, el titular de la unidad reveló que al asumir la jefatura de la dependencia federal, 3 informantes lo alertaron sobre un presunto esquema de extorsión que habría sido operado dentro de la unidad bajo las órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto y considerado uno de los funcionarios más influyentes en el gobierno anterior. Nieto señaló que el esquema de extorsión, presuntamente operado a través de despachos ligados a Castillejos en colusión con la UIF, consistió en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la unidad entre el 2014 y 2018. No es que de la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas. Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, pues la pregunta es cómo podían tener esa información y a partir de ahí se generaba el caso. El jurídico Humberto Castillejos operaba a través de una serie de despachos. Nazario, Ruiz, Cuello Trejo, etc. Estos eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF. La UIF estuvo encabezada por Alberto Vaz Vaz desde enero de 2013 hasta enero de 2018. Al dejar la unidad, Vaz Vaz fue nombrado titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, por Peña Nieto. Incluso, Nieto expresó que 2 de los 3 informantes que lo alertaron sobre este esquema dijeron haber sido víctimas de la extorsión operada desde la Unidad de Inteligencia Financiera. El tercer informante fue un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación. Nieto dijo que el desbloqueo injustificado de las cuentas quedó asentado en un acuerdo de desbloqueo expedido por la UIF en junio del 2018. Castillejos renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia en junio del 2017, un año antes del desbloqueo. Lo que necesitamos es simple y sencillamente que el Ministerio Público compruebe que en esos 722 casos
no estaban asegurados, no había un aseguramiento del Ministerio Público y que algunos ni siquiera estaban denunciados. Con eso se acreditaría la responsabilidad. Al cuestionarle si se presumía que Peña Nieto tuvo conocimiento de este esquema de extorsión, Nieto dijo que difícilmente el entonces presidente pudo haber ignorado la existencia de dicha operación. Pues yo creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción. Este era un acto a lo mejor chico, si lo comparamos con la estafa maestra, o si lo comparamos con Odebrecht, ¿no? Si lo comparamos con el viaducto bicentenario, el circuito exterior mexiquense, pues sí, hubo mayores actos de corrupción y yo no encuentro de qué forma Peña Nieto no pudiera estar enterado. CFE, Pemex, ¿a dónde voltees? Encuentras actos de corrupción. El titular de la unidad sostuvo que durante la gestión de Peña, la unidad fue principalmente utilizada para atacar a opositores políticos y no para combatir actividades ilícitas en el sistema financiero mexicano, función para la que fue creada la dependencia. El funcionario dijo que incluso información publicada por el sitio web lanzado durante el proceso electoral presidencial de 2018 llamado PGLeaks, dedicado a publicar datos relacionados con López Obrador y sus colaboradores, vinieron de la Unidad de Inteligencia Financiera. También datos de la UIF en la época de Peña Nieto fueron utilizados en el documental Populismo en América. Nieto añadió que él mismo fue investigado por la UIF, algo que descubrió al revisar los archivos internos elaborados por la unidad durante el anterior gobierno. Yo creo que lo que hacían era utilizar más bien para el combate de opositores políticos. Es decir, la UIF se utilizaba como un mecanismo para obtener información del presidente López Obrador, de Durazo, de Olga Sánchez Cordero, muchas cosas que salieron en PGLeaks, que salieron en el Populismo en América, vienen de información de la UIF. Agregó que en contraste, la Unidad de Inteligencia Financiera en la actual administración ha incrementado el número de casos investigados por presunto lavado de dinero. Tan solo en lo que va de 2019, la unidad ha presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República, lo que supera el récord histórico de la unidad de 113 denuncias en un periodo de un año. Al asumir las riendas de la UIF, el equipo técnico alertó a Nieto sobre una vulneración a la que fue expuesto el sistema informático interno de la unidad durante la anterior gestión. Dicha vulneración dejó el funcionamiento de la unidad sin las protecciones necesarias para evitar, por ejemplo, robos de información. Nieto dijo que la UIF actualmente investiga al personal que estuvo encargado de garantizar el funcionamiento técnico e informático de la unidad. El funcionario agregó que una vez detectada la vulneración a la que fue expuesto el sistema interno, la UIF incrementó la seguridad informática de sus sistemas para garantizar la protección de la información. Con estas revelaciones, el funcionario federal hace énfasis en la labor que realiza la UIF en relación con casos de corrupción que se presume se configuraron en el anterior gobierno, como la red de altos exfuncionarios que actualmente son investigados y podrían llevar a un caso mayor que incluiría a Peña Nieto mismo. Marcos Martínez Chacón, colega periodista, pues este es el reporte general. La entrevista completa se puede consultar en www.aristeguinoticias.com, en este portal de noticias donde has puesto esta conversación muy reveladora. Pues con estos ejes, Marcos, ya lo comentaste hace unos minutos, pero dejamos aquí el foco puesto en lo que está planteando Santiago Nieto sobre estos informantes y esta información que tuvo respecto a una presunta red de extorsión promovida desde la presidencia de la República con el consejero jurídico, ni más ni menos que del presidente Enrique Peña Nieto, con estas 722 cuentas que, tal como lo dice Nieto, pues el Ministerio Público Federal debe pues dilucidar, y creo que es muy sencillo. Lo que plantea Santiago Nieto, dilucidar o comprobar si estas 722 cuentas bloqueadas primero y desbloqueadas después con la intervención de los despachos jurídicos, dice Nieto, cercanos a la presidencia y la República, y le puso nombres y apellidos, si estas 722 cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del sexenio de Peña Nieto, después desbloqueadas, si había denuncias,
si no había denuncias, si estaban o no aseguradas por el Ministerio Público, y eso lo puede saber, pues, quien hoy tiene a su mando el Ministerio Público Federal, que es el doctor Gertz Manero. Marcos. Así es, Carmen. Es un asunto que, como él dice, y en el que yo le quise preguntar y ahondar más, que el expresidente Enrique Peña Nieto, siendo cercanísimo tanto a Castillejos como a las personas que él menciona, que son los titulares de estos despachos, pues difícilmente no podía ignorar el asunto. Como él dice, hay casos enormes de presunta corrupción, hay casos muy complicados incluso para explicar, como la estafa maestra, en los que él dice, no veo, y su hipótesis es, no veo cómo Peña Nieto pudo ignorar todas estas operaciones ilícitas y que, como tú dices, la Fiscalía General ahora tiene el asunto en sus manos. Lo que Nieto dice es que hay líneas pues bastante claras que delinean dos de los denunciantes que son presuntas víctimas de esta extorsión. Lo que yo le preguntaba también es si más de estas víctimas, que son 722, y si quitamos las dos que ya hablaron, habían colaborado con la UIF, y él dice no, pero eso le corresponde a la Fiscalía, intervenir y aproximarse a estas otras víctimas para que detallen cuál era la línea de operación, de dónde venía primero esa solicitud de sobornos y cuál era específicamente el ofrecimiento que les hacían los abogados, si había mención de que había cercanía, por ejemplo, con Los Pinos. Y es todo un asunto que creo se va a ir desdoblando y creo se tiene que ir explicando a mayor detalle y con mayor detenimiento. Pero por supuesto que hay otros tantos temas de los que él habló y que a mí en particular se me hacen focos de atención periodística en los que se debe de pues poner muchísima atención. Por ejemplo, el caso de PGLeaks, el caso del populismo en América. Hay un reporte que se ha publicado antes, llamado Operación Berlín, creo, pero que no tiene estos datos. Creo que hay que poner muchísima atención en qué se sabe ahora desde este gobierno de todas estas operaciones, incluida la de la presunta desinformación o la confusión que se creaba a través de PGLeaks. Pues ya vemos que aquí lo dice Nieto, con información directa de uno de los órganos centrales de inteligencia, en este caso financiera, del gobierno anterior, y pues que hay muchísima tela de donde cortar, periodísticamente hablando, porque los casos están saliendo poco a poco a la luz. La situación de la exsecretaria Rosario Robles ahí está, pero hay muchísimas más operaciones que se podrían investigar y que gracias a lo que nos revela Santiago Nieto, por lo menos yo puedo entender muchísimo más de lo que pasaba en la anterior administración, desde, como dicen coloquialmente, seguir al dinero, ¿no? Seguir la línea del dinero y hacia quién nos llevaría. Y está ese tema de Peña Nieto, si habrá o no un caso mayor en el que el presidente, el expresidente Peña Nieto, explique cómo sucedió todo esto bajo su dirección del país. Sin la menor duda, ese es el tema, uno de los temas principales que vuelve a aparecer aquí con esta fuerza que tiene las declaraciones de Santiago Nieto en esta conversación, en estas conversaciones contigo. Y haces bien en mencionar Operación Berlín, que si bien no está mencionada en la entrevista con Santiago Nieto, pero es junto con esta circunstancia el gran cuestionamiento de lo que significó la utilización de las herramientas del Estado mexicano para espiar, para generar información. Bueno, yo agregaría a Operación Berlín, Pegasus, por supuesto, porque es el gran tema de la utilización de los instrumentos del Estado que están hechos para otra cosa, ya sea para perseguir opositores, ya sea para publicar información para combatir a opositores. Lo dijo Santiago Nieto con todas sus letras. La unidad de inteligencia financiera en el sexenio de Peña Nieto se utilizaba para obtener información de López Obrador, de Durazo, de Sánchez Cordero,
dijo también que información publicada, como dices ahora, publicada en este sitio que se llamaba PGLeaks, y del documental Populismo en América Latina salió de la UIF, también está ahí. Y bueno, pues lo que nos reveló aquí Ricardo Sevilla, el académico intelectual que formó parte de aquella operación en donde se fabricaban memes y contenidos para artículos de opinión. Bueno, todo eso se generaba con información procedente del propio Estado mexicano, y es parte de lo que aquí vuelve a quedar en exposición pública con una fuerza muy importante por venir de quien viene, por venir del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que, Marcos Martínez Chacón, estamos frente a estas conversaciones largas con Santiago Nieto, que te concedió, donde queda puesto el tema de Enrique Peña Nieto, que se confirma que se están investigando las cuentas relacionadas con Peña Nieto, y que la metodología que se está siguiendo, según narra Santiago Nieto, pues es la que conecta precisamente con la gente cercana a Peña Nieto en el gobierno pasado. Incluso hay una mención que no es poca cosa, cuando dice muy rápidamente: ahí viene Ruiz Esparza, se entiende que están, pues evidentemente también en las investigaciones correspondientes a una figura clave del sexenio pasado que fue el titular de la SCT. Hace valer que la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ya a Romero de Champs, por ejemplo, y otros nombres que menciona. Y también, Marcos, hay que detenernos en lo que se podrá hacer y en lo que no se podrá hacer, porque el presidente de México, en conversación con este espacio hace ya varios meses, cuando fue prácticamente un año más de un año, cuando era presidente electo, hablamos de una consulta para que la gente opine sobre si deben o no ser investigados los expresidentes de México. Recordarás esas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en este espacio. Y bueno, Santiago Nieto, sin referirse a esa declaración del presidente, habla de la ley y habla de lo que permite la ley respecto a delitos financieros, no de otros, pero respecto a delitos financieros solo se puede investigar lo que corresponde a 2009-2019. Todo lo demás en delitos financieros estaría prescrito. Por eso menciona a Salinas de Gortari. Por eso dice, investigar a Salinas de Gortari en delitos financieros, pues ya no, porque lo que podemos investigar, si acaso, es del fin del sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, 2009-2019. Así que está el tema de las investigaciones en torno a los personajes relacionados con Peña Nieto y las propias cuentas y la colaboración con otros gobiernos del mundo, que ese es otro dato que te da muy relevante. Está el presunto esquema de extorsión utilizado desde la UIF, que es una bomba, porque estamos hablando de la alusión directa al consejero jurídico de Peña Nieto, que fue Humberto Castillejos, y a la colaboración de despachos que están ahí mencionados por Santiago Nieto, que estarían formando parte de esta presunta red de extorsión, con estas 722 cuentas bloqueadas y desbloqueadas, que según lo que tiene de información con sus fuentes o con los informantes, pues estarían obligadas las autoridades federales de la Fiscalía General a decir si había o no elementos para bloquearlas y después para desbloquearlas, porque de no ser así, de no haber un registro en el Ministerio Público Federal de que esas cuentas había razón para bloquearlas, pues entonces estamos frente a esta sospecha principal que destaca Santiago Nieto, de que hubo una maquinación para sobornar pues a 722 en instancias o individuos con sus cuentas bloqueadas y desbloqueadas. Y queda ahí, bueno, pues el mensaje al Ministerio Público Federal para que se compruebe si había o no este aseguramiento en estas 722 cuentas. Queda ahí también, Marcos, la parte, y te pido una observación mayor, cuando te cuenta de que dejaron una vulneración en el sistema de inteligencia de la UIF. Eso no es poca cosa tampoco, Marcos. Sí, fíjate que en la primera conversación que tuve con él, y que por cuestiones de seguridad no hubo una grabación, pero yo tengo notas y después le pregunté en la conversación grabada, fue
que ellos detectaron porque personal de la UIF les comentó al asumir la jefatura de esta unidad de la situación que se había dado en el sistema interno informático. Ahora, le cuestioné específicamente cuál era el nombre de este sistema, cómo funcionaba. También me dijo que por cuestiones de seguridad nacional, esos datos son confidenciales, pero estos informantes a nivel interno, que son parte del staff de la UIF, les comentaron que había dos personas, una que estaba a cargo de lo técnico y otra de lo informático digital, y que estas dos personas pues eran marido y mujer, y que las dos personas que habían presuntamente vulnerado esta situación habían también operado de manera coordinada para pues simplemente dejar la seguridad del sistema interno informático pues con esta deficiencia que él me dijo se está investigando a nivel interno, se está revisando qué pasó y cómo estas dos personas actuaron supuestamente en coordinación. Y por supuesto yo le preguntaba en la primera conversación, bueno, pero esto, ¿cómo pudo suceder bajo la dirección de Basbás, de los demás que estaban en órganos de dirección? Y me dice, bueno, todo se está revisando, todo está ya armado en quejas internas y que se están dilucidando, se están investigando poco a poco, pero le preguntaba, bueno, quedó expuesto a hackeos y ahí él pues no me dio muchos más detalles de los que yo quería, pero esta situación, por supuesto, como dice la historia, hay pues una vulneración en la que se pudo haber robado información. Yo le preguntaba porque él usó en la primera conversación un término que era huecos y que detectaron huecos de información. Luego le pregunté de nueva cuenta y él ya no usó la palabra, él ya no me quiso decir que eran huecos o faltantes de información, que simplemente había habido una operación aparentemente coordinada entre estos dos exfuncionarios, marido y mujer, para reducir los niveles de seguridad que pues ya han sido restituidos, ya han sido remediados bajo su dirección. Pero es un asunto muy interesante porque creo que en términos de solicitudes de información y lo que podemos hacer es primero, pues vamos a entender poco a poco qué son estos datos confidenciales, ¿no? ¿Por qué este sistema, como mexicanos, no podemos saber exactamente cómo funcionan? Entiendo que los órganos de inteligencia son opacos en términos globales, es decir, la CIA o el FBI no nos van a revelar absolutamente todo. En el caso mexicano puede ser igual, pero sí quisiera, yo tenía la limitante de tiempo, hacer más preguntas, ¿no? ¿Qué se está viendo sobre ese asunto en particular del que no teníamos conocimiento? Y pues al término de la investigación interna que se está realizando de acuerdo con Nieto, pues qué pasó y si realmente hubo algún robo de información, por ejemplo. Eso sería grave y sería muy, muy interesante para el público en general, yo considero, entender qué pasó con esta agencia, además de todo lo que nos cuenta y de todo lo que detalla tan relevante de la presunta red de extorsión, pues es un órgano de inteligencia. ¿Qué pasó con esa información? Si hubo esta vulneración, como se está investigando y que él me comentó. Sin la menor duda. Marcos Martínez Chacón, te agradezco mucho tu presencia aquí esta mañana con esta presentación de este reportaje que tiene esta entrevista principal con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a escuchar en unos momentos más a nuestros muy estimados Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, a quienes les aprecio que hayan seguido de cerca esta conversación y esta presentación de la entrevista con Santiago Nieto por todo lo que tiene, por el contenido muy rico que tiene esta entrevista. Y bueno, pues seguiremos en contacto, Marcos. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Te agradezco mucho, Carmen. Igualmente. Gracias al colega Marcos Martínez.